Y importante es el capítulo anterior, sobre todo, porque justamente como lo estaba mencionando, lo cita Yeshua mismo sobre ese cumplimiento. Interesante cómo tenemos que descubrirlo en la historia de Israel, en los acontecimientos, cómo el Mesías en el capítulo 61 les revela a aquellos oidores, a aquellos escuchas, en aquella sinagoga que están leyendo la Haftará, la porción de los profetas. Y lo digo porque vamos a seguir viendo algunos pasajes, algunos textos, algunas líneas, en donde la pregunta es, ¿en qué momento pasó? ¿Verdad? Si en el contexto del regreso del exilio, o por otro lado en el Mashiach. Y además, aquí vamos a entrar también en otro tópico dentro de la profecía, los cumplimientos que aún faltan. Es muy interesante porque regularmente me suelen hacer la pregunta de ¿qué entonces falta de los profetas? Porque en el Brit Hadashah, por ejemplo, Yeshua, cuando habla del día de la ira, el día de la venganza, que ya hablamos también en la clase pasada, él dice, citando, y sobre todo citando a Lucas, dice, para que se cumpla todo lo que dicen los profetas, basado en Isaías también, sobre el día de la venganza, y lo que pasó en el año 70. Pero más adelante en el Brit Hadashah se sigue mencionando sobre lo que dijeron los profetas, que se estaba cumpliendo en el Mesías, que se estaba cumpliendo con la venida del Ruach HaKodesh, con la aceptación de los gentiles entre las naciones, pero además cosas que todavía se esperan, que están anunciadas como luces en los profetas. Como cuál, por ejemplo, bueno, evidentemente el juicio sobre toda la tierra, la separación de las almas y el juicio final, cosa que aparece entre líneas, ya lo hemos estudiado aquí mismo en Isaías, ¿verdad? Cuando leemos que habla de la tierra, por ejemplo, se tambalea, se estremece, la destrucción de la tierra, cuando específicamente está hablando de Haaretz, no Eretz Israel, sino Haaretz, Kol Haaretz, de toda la tierra. Y es que hablaba de un juicio de los caldeos sobre toda la tierra de aquella época, que iba a traer destrucción repentina, bueno, por medio de los asirios y los caldeos, especialmente los caldeos, pero por otro lado, una expresión que te muestra un poquito de lo que después Kefa menciona, Pedro, en su carta sobre aquella cosa que estaba escondida, ¿no? Ya vimos que en los evangelios también dicen la buena nueva que el Mesías vino a enseñar y se enseñaron cosas que estaban escondidas por generaciones. Y una de esas, por ejemplo, es lo que en los profetas estaba escondido en algunas luces, en otro contexto, pero haciendo alusión a lo que va a pasar en el fin. Y lo digo porque más adelante, por ejemplo, vamos a ir a la profecía que todos sabemos y que todos, ¿verdad? Y que al menos un servidor en este servicio de discipulado de la Casa de Estudios incluyó en el nombre como Cielos Nuevos, Tierra Nueva. Tenemos como esperanza, por supuesto, porque vamos a leer más adelante sobre una expresión aquí en Isaías que el Eterno dice, aquí hago cielos nuevos y tierra nueva. Y lo interesante aquí es de que también vamos a ver el contexto, ¿verdad? Vamos a ver esta expresión de pronto, qué luz nos está alumbrando para saber a qué se refiere. Obviamente nosotros ya lo anclamos y decimos, obviamente no fue ni para Zorobabel, ni tampoco fue para los discípulos, pero entonces queda registrado en Pedro y está hablando entonces de etapas finales de los acontecimientos citados entre líneas en la profecía.
Entonces, vamos a ir viendo estas cosas, ¿ok? Mateo 13:35, gracias Mario Leal, pone aquí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dice, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación. Fíjense nada más, había cosas escondidas, había cosas que... Y esto es muy importante, escúcheme, es parte de la introducción a los siguientes capítulos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el judaísmo se ha limitado a lo que lee literalmente y espera en el futuro. Y ahorita vamos a ver cosas que dicen ellos, no ha pasado, tiene que pasar. Y se cierran tanto que obviamente cuando Yeshua viene y abre su boca, por orden del Eterno y por sabiduría del Eterno y por profecía del Todopoderoso, habla cosas que estaban escondidas. Eran un misterio, estaban entre líneas. ¿Cierto? Como la resurrección. Mucho se hablaba de la resurrección, había un debate entre fariseos y saduceos, pero la gran mayoría creía los fariseos. Y decían, habla de la resurrección, vivificados, se van a reincorporar y van a estar otra vez acá arriba. Pero de pronto Yeshua viene y destapa lo que no se había destapado. Y les dice, ¿saben qué? En la resurrección ya no habrá uniones, ya no habrá hijos, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor. Seréis como los malachim de Elohim. Y esas de las cosas, por ejemplo, que estaban escondidas. Y así, prepararé casa, vendré, el juicio final, el paraíso. Y después los apóstoles también empiezan a hablar, ¿verdad? Va a ceder todo lo recuperado al Padre, Él mismo se someterá. También el toque de shofar, el misterio revelado, porque aquí dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, y la tierra será consumida en fuego. Esas cosas también estaban siendo reveladas, destapadas, escondidas y destapadas. Hoy día tenemos el privilegio de ya tener no solamente los profetas, su cumplimiento en el contexto, su cumplimiento en el Mesías, sino las luces que también vienen dentro de los profetas, que hacen alusión al juicio final. La tierra se estremece, el juicio de Oriente, cosas de esas que vienen dentro de su contexto nos dan una imagen de lo que se espera. Se los digo para que vayamos teniendo esa flexibilidad en nuestra mente, que es dentro del contexto, que es directamente el Mesías, que el Mesías toma de ahí o los emisarios para hablar del futuro, el juicio final, etcétera. De hecho, cosas que estaban escondidas se estaban revelando todavía en la época de los apóstoles. El mismo capítulo 15 de Hechos, como ya dijimos, algo que ellos no tenían contemplado ni estaban entendiendo, pero decían, pues el Padre lo está haciendo, el Eterno lo está haciendo, está visitándolos por primera vez a los gentiles y está tomando de los gentiles pueblo para sí. Cosas que estaban reveladas. Que estaban escondidas, estaban siendo reveladas. Esto es Isaías. Isaías, por eso es un libro cuyo contenido, que aparte que es muy denso, está lleno de historia, pero entremezclada con expresiones mesiánicas, alegorías del reino, de la redención, de la presencia divina entre Israel, entre los hombres, y el juicio a toda la tierra, y finalmente la esperanza eterna. Por eso Isaías es complicado, de verdad. Es un esfuerzo extra el que tenemos que hacer con este tipo de libros. Y por eso también los que son, pues lastimosamente, como dice Pedro, ¿verdad?, inconstantes, ¿verdad?, e ignorantes, porque en parte estuvimos, sobre todo en el mesianismo, cuando en el mesianismo, por pura ignorancia del tipo de contenido, lo único que hacen tanto los cristianos como los mesiánicos o los efraimitas, pues es repetir las locuras del judaísmo, ¿verdad? Repetir las locuras del judaísmo, aún contra las palabras del mismo Yeshua, aún contra las revelaciones del Mesías y de sus emisarios, cuando se empezaron a destapar todas esas cosas que estaban escondidas desde la creación.
y otra vez el manto babilónico los ha enloquecido. Es la realidad, porque cómo se ponen a esperar esperanzas judías que dicen no se ha cumplido y tiene que pasar eso, tiene que pasar lo otro, y el Mashiach y los años de tribulación y el Mesías reinante y el rey y el templo y Jerusalén y los judíos gobernando, y o sea, tú dices, ahí es donde se cae el grave error. Y bueno, nosotros pasamos por eso también, hace 13 años, 14 años, 15 años, dispensacionalismo puro, efraimismo y todas las tribus perdidas, y todo este desastre es producto solamente de la ignorancia y la tradición judía. Bueno, también por ahí, y lo digo también por ahí por alguien que dijo, son judíos, lo que menos somos judíos, ¿verdad? Porque el judaísmo de hecho es el que ha hecho errar al cristianismo, ¿verdad? Yo lo he comentado antes, la cristiandad no es otra cosa que un judaísmo, ya ni siquiera un judaísmo puro, ¿verdad? Es un judaísmo rebajado, entremezclado con romanismo, ¿sí? El templo o sus templos son sinagogas, sus cultos es el seder, ¿verdad? Su ¿cómo se llama? Liturgia es el rito judío, ¿verdad? Su pastor es el rabino, la homilía es también la homilía judía, la filosofía es la misma, el dispensacionalismo es la esperanza judía, la misma, el reino futuro, la séptima dispensación, es lo mismo, nada más que son gatas revolcadas de diferentes lados, pero es lo mismo, y esa es cosa que a veces la gente no entiende. Y por más que le estés diciendo una y otra vez, mira de dónde sale toda la cristiandad, mira de dónde vienen los templos, mira de dónde viene la liturgia, dónde viene el ceder, dónde viene el púlpito. Es la realidad, dónde viene el culto, es de la sinagoga, ¿verdad? La homilía, todo es... Pero bueno, y todo esto es importante, ¿por qué? Porque justamente la sinagoga, cuando empieza toda la homilía judía, empiezan a cambiar el mensaje de los profetas. Y en vez de ver al Mesías, empiezan a basarse todos en lo que espera el judaísmo. Y por eso tanto el judío espera un reino futuro, como el cristiano espera un reino futuro físico aquí en la tierra. Y vean, ahí está el resultado. Pero bueno, vayamos otra vez a Isaías, sigamos leyendo. Levántate y resplandece, que ha llegado tu luz. Leímos en el 60, explicamos esa parte de el Ruach de Adonai, el Eterno, está sobre mí. Explicamos esa parte sobre el contexto, sobre Isaías, sobre la unción de él, pero una luz del Mesías. Y aquí obviamente pues ya no hay duda, porque el Mesías dice, esta escritura se ha cumplido hoy en mí. Y empezamos a ver, vamos a entender esto, porque es Isaías y está hablando él, pero de pronto, como dice Pedro, los profetas indagaban dónde estaban los padecimientos del Mesías, dónde estaba su esplendor, dónde estaba el escondido. Y estas son de las cosas también que se nos exige que podamos ubicarlas. Ya leímos el 61, por supuesto, estoy nada más haciendo una introducción, porque estas expresiones que vamos a seguir viendo, la pregunta es, ¿a qué se refiere? Vamos otra vez, iniciamos, vamos al 62, estamos en el contexto. Vamos a ver tanto el contexto, las sombras proféticas, las luces mesiánicas y la esperanza venidera. Fíjense nada más, el contenido no solo denso, sino profundo. 62, el contexto, porque aquí va a hablar del asedio babilónico, va a hablar del dolor de Israel, va a hablar de su sufrimiento, va a hablar del remanente, va a hablar de los que buscan, va a hablar del dolor y las preguntas sobre por qué le pasa eso a Israel. Pero entre toda esa información está la línea de la esperanza del Mesías. Verso 1, sigue diciendo aquí Isaías: por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de Yeshuateja, otra vez, de su salvación.
Acuérdense que cuando hablamos de esta palabra, salvación, Yeshua, Salvador, y todo lo que le rodea, tenemos que detenernos y preguntar, a ver, habla del contexto, pero puede darnos una luz más allá del contexto. Por amor a Sion, y habla Jerusalén. Acuérdense que estas dos palabras también tienen dos contextos. Uno, la literal, uno lo que estaba pasando, uno lo que ocurría, y otro a donde apunta, a través del Mesías. Ya sabemos, la Sion de arriba, la Jerusalén celestial, el monte santo, el monte verdadero, la congregación de los Kedoshim, pero por otro lado está haciendo una representación de las cosas terrenales y lo que estaban viviendo en aquella época. Las dificultades de Judá, de Jerusalén, el asedio, etcétera. Pero dice, no voy a guardar silencio, no voy a callar hasta que rompa la aurora de su justicia, como cuando amanece, voy a velar hasta que amanezca, hasta que aparezca la luz, hasta que se vea la voluntad del Todopoderoso resplandecer. ¿Hasta cuándo es eso? Vean, aquí va a hablar de las naciones. Entonces las naciones verán tu justicia. ¿Cuál justicia? Y todos los reyes tu esplendor. Y te será dado un nombre nuevo que la boca del Eterno pronunciará. Serás corona fulgida de la mano del Eterno y diadema real en la palma de tu Elohim. Nunca más serás llamada desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que serás llamada Hefzibá y tu país Beulá. Porque el amor del Eterno estará contigo y tu tierra tendrá marido. ¿Qué es esto? Estas palabras en hebreo, ¿verdad? Significan mi deleite, Hefzibá, mi deleite, y Beulá, mi esposa o mi desposada. A ver, está hablando de Jerusalén, está hablando de Sion, está hablando de Judá, está hablando de las dificultades de su contexto, está hablando de que el Eterno cierra, dice, la comunicación, se esconde su rostro, su faz. De hecho aquí se habla de la faz del Eterno. Vamos a ver, vamos a volverlo a leer aquí claramente, a ver si más adelante. Y la pone otra vez como mujer que está desamparada, ¿verdad? Que ha dejado a su marido, no le ha asistido, está padeciendo, está siendo llevada por los extranjeros, están las dificultades, y la promesa es, vendré otra vez y las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu esplendor. Te va a ser dado un nuevo nombre que el Eterno va a pronunciar. Serás corona fulgida, dice, en la mano del Eterno y diadema real en la palma de tu Elohim. Nunca más serás llamada desamparada, ni tu tierra la desolada. Serás llamada Hefzibá y tu país Beulá, mi esposa, y que dijimos que era la otra palabra, mi deleite y mi esposa. Porque el amor del Eterno estará contigo y tu tierra tendrá marido, pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo, y como el novio se goza sobre la novia, así tu Elohim se regocijará en ti. Número 1. De entrada nos vamos al contexto. Lo primero que decimos, a ver, hemos estado hablando entre dos escenas. El contexto es, sí, Jerusalén está siendo dejada. Jerusalén y su liderazgo, sus reyes, sus príncipes, sus habitantes han caído en un estado de apostasía, de incredulidad. Ya hemos visto en las otras escenas, injusticia, han abusado de los pobres, han abusado de los débiles, han dejado al desvalido,
a la viuda, al huérfano, cometen injusticias, acusan al inocente, liberan al acusado, al culpable. Es decir, es como una mujer que está en total rebeldía y el Eterno dice: esconderé de ti mi rostro. Y eso va a pasar, va a venir el asedio, va a venir la dificultad y vas a quedar desamparada. Pero por otro lado dice: pero vendré a ti, yo soy tu Salvador. Como una antorcha, dice, vendrá su salvación, Yeshua Teja. Verán tu esplendor y tu justicia las naciones y los reyes. Cuando recordamos esto decimos: ok, hubo una ocasión que ocurrió esto. Otra vez Ciro el persa, aquel llamado ungido, que era una sombra también del Mesías, aquel que con justicia y con poder le dijo a todas las naciones y a todos los reyes de los cuales estaban bajo su dominio: este pueblo será reivindicado, vayan y construyan su templo, el Eterno me ha llamado y me ha ungido para esto. Así que vayan, denles lo que necesiten, denles riqueza, encamínenlos, cuídenlos, que regresen. Y en un sentido pasó, ¿verdad? Y fue reivindicada Jerusalén, fue reivindicado el reino de Judá, aunque no como reino, sino como un gobierno reconocido por Ciro, y además no solo reivindicado, sino dejado en su lugar hasta la época del Mesías, es decir, casi 6 siglos en donde no quedó desamparada. A excepción, por supuesto, de aquel episodio, ¿verdad?, con los Eleusidas, con este individuo, ¿cómo se llama? El divino, que se le hacía llamar el divino, porque decía que la divinidad estaba ahí. Y ¿se acuerdan? La época de los macabeos, todo este asunto, el templo, la profanación, la rededicación, etcétera. Pero al final de cuentas fue como algo momentáneo. Pero por otro lado decimos: y bien, regresaron, reconstruyeron, etcétera, ¿verdad? Antíoco, gracias Jimena, de pronto se me fue el nombre de el divino, ¿verdad? El Antíoco, el loco, decían, ¿verdad? Salvo esa ocasión, realmente el Eterno estaba con ellos, ¿verdad? Y no compareció Jerusalén, por ejemplo, como una mujer abandonada sin marido, sino que se sostuvo. A lo que voy es esto: tenemos que entender, número uno, que la profecía que hablaba Isaías, finalmente sí, fue reivindicado Jerusalén, fue construido su templo, sus murallas, volvió a ser una ciudad reconocida, el Monte Sión, etcétera. Pero por otro lado, aunque lo vieron las naciones y vieron todo eso, también definitivamente no vemos del todo completo el propósito de Israel. Preguntan acá, Juan Francisco: entonces Israel es la novia. Como ya lo hemos mencionado una y otra vez, y como también dimos 2 clases, ahí están en la serie Profecía, en iVoox, 2 clases de quién es la novia. Evidentemente, cuando hablamos de la desposada, y para eso también están las clases sobre la jupá. Recuerden que en la boda el Mesías cita todos estos elementos. La novia indiscutiblemente está dentro de su parentela. Fíjense, la novia indiscutiblemente está dentro de su parentela. La novia toma a sus doncellas de entre las naciones, 10, habla de la totalidad de las naciones, aunque 5, un ejemplo o una figura de apostasía, otras se santifican pero dormitean hasta que reaccionan. Están los amigos del esposo, los que saben, los que están ahí al pie del cañón y están todo el tiempo invitando. Y están los invitados, los que dicen: salgan porque hay mucho lugar todavía y para que llenen estos lugares. Sí, alguien recuerda todo esto, ¿verdad? Hemos hablado de esto, porque ya saben que la cristiandad es un desastre, ¿verdad? Ellos son la novia, ellas son esto, ellos son todo, y ¿verdad? Y el Cristo es el esposo, y entonces
En total apostasía. Imagínense nada más las ridiculeces, ¿verdad?, en la cristiandad. Esa de las cosas que yo cuando después entendí a través de la escritura dije, qué ridiculez, de veras, qué cosa más absurda. Una cristiandad hecha 1000 pedazos, con cualquier cantidad de herejía, celebrando a Tamuz, celebrando a Janus, celebrando a Cupido y 1000 cosas en el año gregoriano pagano, con 1000 teologías y doctrinas y torceduras, y dicen que son la novia virgen. Tú dices, espera, es una locura. Esto es una locura. Esto es tan peor que aquellos que llegaron a la boda y no traían vestido de boda. ¿Y tú qué estás haciendo sin vestido de boda? Y se quedó mudo. No tienen idea de la totalidad de las naciones, que son las doncellas que vienen con la novia, pero tienen que estar también vestidas de blanco y con aceite, porque se quedan sin aceite, la apostasía. Y ya hemos explicado todo eso mucho. Es bien interesante. En Isaías definitivamente está hablando de Israel, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que finalmente se va a reducir al remanente a la época de Yeshua y todos los fieles, los santos del Altísimo, que en todas las generaciones perseveraron. Sí, desde Abraham, que es el amigo, porque él no es contado como la novia en el sentido de que su descendencia vendrá un pueblo, con ellos voy a pactar, dice. Pero, por ejemplo, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, esos son como amigos. Ellos saben todo el misterio, y están diciéndolo, y están exhortando, y están invitando, y están diciendo a las doncellas y a los invitados, y ordénense, y esto, y se necesita el otro, y vístanse así, y anden así, y toda la instrucción para que permanezcan, para que tengan aceite. Aún en raíz hebreas dicen por acá, siguen diciendo que no somos la novia, y hasta escuché la clase puede entender claramente. Sí, hasta que escuché la clase se puede entender claramente. Sí, porque se trae la misma doctrina, ¿no? Que todo es lo mismo. Ahora, por otro lado, evidentemente todos somos almas, y al final de cuentas, lo que voy aquí es, el sentido de la novia no es que sean más, sino que es un propósito específico para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Un propósito específico. No tienes por qué sentirte excluido, celoso, ¿verdad? O, es que yo quiero ser... No se trata de eso. Simplemente en el orden correcto del Eterno, ellos tuvieron un encargo especial y el Mesías cumplió ese encargo especial con ese remanente. Todo es figura. Las doncellas no significa que seamos almas menores o lo demás, etcétera. No, sino simplemente entramos dentro de la redención, pero dentro de este propósito, ¿me entienden? Al final todos seremos redimidos por la misericordia del Eterno si permanecemos, tanto los que son de descendencia si permanecieron fieles, los de las naciones si nos santificamos igual que los de la descendencia, los invitados, los amigos, etcétera. Bueno, tomamos todo esto y porque además de la pregunta, pues porque aquí viene, ¿verdad? Se está refiriendo a ellos y las naciones lo ven. Y además añade y dice, así tu arquitecto se desposará contigo, vean, lo mismo que dice Oseas, ¿te acuerdan? Y te desposaré, lo que leemos, ¿se acuerdan lo que leímos en la boda de Héctor y Fabiola? Lo que dice la Jupá. Cuando ya se habla finalmente de ese proceso y hasta llegar a la reconciliación y al pacto nuevo, y te desposaré en justicia, y te desposaré en juicio, y te desposaré conmigo, dice, en amor, en misericordia, y te desposaré conmigo, dice, y conocerás al Eterno. Dice por acá, era algo que ya el Eterno le había prometido a los patriarcas, primero su descendencia y después los demás naciones, gran privilegio ser invitado. De verdad, y llegar con las vestiduras correctas. Por eso Shaul de Tarso al judío primeramente y luego al griego, todo el tiempo, a tu descendencia y a las naciones. Siempre ha sido así. Bueno, sigue diciendo en el 6, oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas. Nunca se descuidarán ni de día ni de noche. Los que invocáis al Eterno, no os deis descanso. Y estos centinelas son como los amigos. Son como los amigos. Sobre tus muros, oh Jerusalén,
he emplazado centinelas. Los centinelas eran los que estaban de vigías, de guardias, ¿verdad? Estaban siempre atentos, observando, anunciando, dando las noticias, etcétera. El toquillo de shofar cuando era necesario para lo que era necesario. No descansarán de día ni de noche, dice. Los que invocáis al Eterno, no os deis descanso. No les deis descanso hasta que la establezca, fíjense, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. La admiración de la tierra. Y tú dices, a ver, estamos hablando de aquel retorno, de todo lo que hizo, y que es Ciro, y que las naciones, y que se reconoció, y que la vieron. Pero por otro lado dice, espérame tantito, aquí la elevó como la admiración de toda la tierra. Y vamos a las estadísticas y vamos a la historia y decimos, no había algo parecido. Sí había un reconocimiento, Jerusalén y los judíos iban a regresar, y etcétera. Pero la admiración de toda la tierra. Y por otro lado, ¿a cuál Jerusalén? ¿Se dan cuenta? Empiezan así como que los códigos. Eso es lo que me gusta a mí del Eterno, que hace por medio de los profetas. Cuando te empieza a hablar en códigos así, tú te esfuerzas y dices, ¿qué me está diciendo aquí? Es como cuando hablas con alguien, ¿verdad? Y ya con el conocimiento que te da el Eterno le empiezas a hablar así de códigos y le empiezas a hablar de cosas supremas y misterios y no te entiende nada, ¿verdad? Y le da sueño. Y empieza a bostezar. No entiendo nada, pero habla. No le deis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. La Jerusalén celestial seguramente. Mensaje subliminal, pregunta. Bueno, la escritura no necesariamente subliminal, más bien misterios en expresiones que imaginen en aquella época. Imagínense los que, ahora, vean una escena. Esdras y Nehemías, época de la reconstrucción del templo, Zorobabel. Dice que cuando terminó el templo de Zorobabel, el segundo, los ancianos que habían sido deportados y regresaron, se pusieron a llorar. Y dijeron, ¿qué es eso? Los que les tocó ver el templo de Salomón y veían lo que habían construido, se pusieron a llorar, dijeron, ¿qué es eso? No le llega ni a los talones, como se dice coloquialmente. Entonces Jerusalén no necesariamente era como que la admiración de toda la tierra. Alrededor había enemigos, extranjeros, idumeos, había de todo, que querían impedir la construcción de las murallas del templo, estaban molestando a los israelitas que estaban regresando. Fueron épocas difíciles. De hecho, en el libro de Daniel dice, y en tiempos angustiosos reconstruirán las murallas. Realmente no era así como que tú dices, wow, fue todo tan maravilloso y todas las naciones se vieron, no. Y aquí es donde empiezas a ver, está hablando de otro tiempo, en donde le va a dar descanso y la va a establecer y la va a poner como admiración de la tierra. Y por otro lado, cuando vemos esto a través del Mesías y todas las naciones lo leemos, la Jerusalén verdadera, la de arriba, la anhelada, a la que todos deseamos, ¿se dan cuenta? A la que todos hemos corrido para venir a ella y acercarnos a ser parte de esta nación santa, de este monte santo, del verdadero, no la Jerusalén de abajo, no la de la tierra de abajo, y menos la de actual, ¿verdad? El sionismo y toda esa profanación de la fe y toda esa apostasía y liberalismo y yo qué sé, libertinaje y todo lo que hoy día conocemos, todo eso ya dijimos y ya lo entendimos también en la profecía y en la historia, que es el engaño de Hasatán de los últimos tiempos, ¿no? La sinagoga de Satanás, los que se dicen ser y no lo son, etcétera. Es decir, aquí hay otras escenas que en el Brit Hadashah tenemos correspondencia. La Jerusalén de arriba, carta a los hebreos. No va a descansar, va a poner atalayas, dice ahí, centinelas, hasta que haga esto. Definitivamente, aunque en aquella época regresaron y hubo todo eso, no pasó lo que tenía que pasar con Jerusalén, y especialmente porque la presencia divina no descendió, no estaba ahí. ¿Cuándo estuvo ahí? Cuando el Mesías hace la obra completa. Entonces
Y ahí es donde adquiere un nombre nuevo también, porque acá dice: te daré un nombre nuevo, ¿verdad? Que de la boca del Eterno pronunciará. ¿Y cuál nombre nuevo? Por la Jerusalén de arriba, o hijos del Eterno. Dice, les ha dado la dicha, como dice, de ser hijos de Elohim, el poder de ser llamados hijos de Elohim. Ya no solamente mi pueblo, ya no solamente, ¿verdad?, sino Benei Elohim. El Eterno lo ha jurado con su diestra y su brazo poderoso: ya no entregaré tu trigo por comida a tus enemigos, ni los extranjeros se beberán más el vino por el cual tú trabajaste. Cosa que pasaba, sí, en su contexto, cuando sus enemigos los asediaban, les quitaban sus cosechas, etcétera, por su pecado también, por supuesto, por todo lo que vivían ellos una y otra vez, pues eran molestados. Y de pronto se habla de que ya no iba a ser quitado. Realmente, cuando tú piensas en esto y ves los siglos que vivieron ellos de regreso al exilio, tuvieron complicaciones realmente con los pueblos de los alrededores, más otra vez con los seleucidas, griegos, seleucidas y finalmente romanos. Pero por otro lado, ya no entregaré tu trigo por comida a tus enemigos, ni los extranjeros se beberán más el vino por el cual tú trabajaste, también tiene un sentido celestial, podríamos decirlo. El alimento verdadero finalmente le iba a llegar, y el vino, que es el nuevo pacto también, por el cual esperaban, lo iban a recibir. 9. Los que la cosechan lo comerán y exaltarán al Eterno. Los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. De mi santuario. También hay que pensar en el santuario verdadero. Pasen por las puertas, despejen el camino al pueblo. Vean, allanad la calzada y limpiadla de piedras. Alcen bandera a los pueblos. El Eterno envía un pregón hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sión, y vean aquí: Hineni, he aquí, tu Salvador viene, mirad el premio de su triunfo, lo acompaña y su recompensa lo precede. ¿Qué les parece? Y aquí tú dices, a ver, si te vas al contexto, no ves pregonando del Eterno hasta los confines de la tierra, diciéndole a la hija de Sión: he aquí que viene tu Salvador. ¿Cuál? Porque en el sentido profético, y evidentemente que estamos viendo una y otra vez las sombras del Mesías y las luces del Mesías, tú dices: oye, se está hablando aquí de Mashiach, el verdadero Salvador, y aquel que verdaderamente vendrá con el premio de triunfo que lo acompaña y su recompensa que lo precede. Y este sí va a levantar bandera a las naciones, pendón a los pueblos, dice aquí. Dicen por acá, yo le pregunto a los mesiánicos por qué no se van a vivir a Israel, y muchos se molestan. Dice que cuando el hermano mayor acepte Yeshua, entonces no, pues nunca, se van a quedar ahí esperando milenios. Los judíos quieren gloria de los hombres, así es, dice Jimena Arce, con una ciudad terrenal a la que todos admiren, sean como sea, que lo consigan, por lo menos que tienen en justicia, por lo menos que tienen lo menos que tienen es justicia, así es, equidad, justicia, santidad, lo menos que hay ahí. Y eso es algo muy importante, porque vean, interesante, volvemos al tema del judaísmo. Ellos, cuando leen esto y dicen no se ha cumplido, están esperando que eso se cumpla a la manera de ellos. A la manera de ellos. Escuchen esto, fíjense nada más: he aquí viene tu Salvador. Ahí está, hasta díganselos, ¿verdad?, en hebreo. Aquí está, vean. Bueno,
a lo que voy es, sí está aquí, en este texto, ¿verdad? Ahí está. Aquí está el nombre de Yeshua también, ¿verdad? Yeshuati, el Salvador, otra vez, esta es la raíz, Salvador. Hine Yeshuateja, Bo. He aquí, tu Salvador viene. Bo, viene. Y eso es algo que el judío entiende. Hay una parashá, por cierto, que se llama Bo, ¿verdad? De ir, venir, de acercarse. Y ellos dicen, no ha venido. Fíjense nada más lo interesante. Ellos dicen, no ha venido, el Mesías no ha venido, no ha pasado esto, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Los centinelas, yo me acuerdo hace 13 años que escuchaba estas cosas en el efraimismo y hablaban, ¿verdad?, de los centinelas y que no, vamos, hasta decían que estaban los centinelas ahí en algún lugar del muro occidental, que le llaman el muro de los lamentos, que en algún lugar estaban los centinelas porque estaban aguardando y estaban, ¿verdad?, haciendo alusión a que viene y no viene nada. Y el sionismo, por ejemplo, dicen ellos son el Mesías porque ellos están haciendo regresar y ellos dicen que van a ser la cabeza de todas las naciones y que van a cumplir todo esto y que los extranjeros, ¿verdad?, van a ayudarles a levantar por eso hay muchos efraimitas y mesiánicos todos, ¿verdad?, todos deschavetados, ¿verdad?, diciendo que van a ir de esclavos a ayudarles a levantar los muros y a limpiar la caca de la vaca roja y de los chivos expiatorios y van a estar ahí pintando, ¿verdad?, los muros y llevando piedras en los hombros. Ya unos ya aquí se adelantaron, ya empezaron a hacer sinagogas allá en la selva maya y empezaron ahí a fingir o a hacerle al cuento, ¿verdad?, que son levitas y que el rito y... O sea, es un descontrol. Es un descontrol mesiánico. El manto babilónico los ha enloquecido. Oye, ¿qué no entiendes? Que está hablando aquí del Mesías. Y el Mesías ya vino y se llama Yeshua y ya hizo la redención y ya ascendió y ya fue reconocido por el Padre. Y entonces tienes que conectar todos esos textos dentro de la historia. Primero de su contexto, lo que ya ocurrió en aquella época que regresaron. Y después, cuando aparece el Mesías y te dice, he aquí tu Salvador viene, míralo. El premio de su triunfo lo viene acompañando y su recompensa lo precede. ¿De qué? De la salvación, de la redención, de la promesa eterna. Entonces los llamarán pueblo Kadosh. ¿Cuándo? Redimidos del Eterno, y a ti te llamarán la deseada ciudad no desamparada. ¿A cuál? ¿A la Jerusalén terrenal? ¿A la de aquella época de los fariseos saduceos? ¿A cuál? ¿A la que destruyó Flavio Vespasiano? ¿A la que terminó de destruir Adriano II? ¿A la que pisotearon los otomanos? ¿A cuál? ¿Los de Malta y los otros y los inquisidores y los sionistas? ¿Esa? Por supuesto que no. Interesante. Por eso les digo que hay que ir más allá. El texto te exige mucho más. No te puedes quedar a leer con lentes mesiánicos ni efraimitas. Si aquí dice el Espíritu de Adonai está sobre mí, porque Él lo ha ungido, y aunque lo dice Isaías por inspiración, pero después de Yeshua dice se ha cumplido, tienes que mover los textos como la profecía lo dice. Y si en el 62 también te habla del Salvador, y el Salvador es el Mesías, y habla de un galardón que lo acompaña, y de triunfo, y una recompensa, y a aquellos que permanezcan y perseveren, iban a ser llamados pueblo Kadosh, pueblo consagrado, redimidos del Eterno, y a esa Jerusalén celestial, deseada, ciudad no desamparada, pues tú dices, tiene que ser la que Mashiach empezó a levantar, cuyo fundamento es Él, y piedra angular, pues, y cimientos, y cadena de desplante, y todo lo demás, profetas, apóstoles, y los muros, son los que vamos construyendo después de aquellos primeros. ¿Se dan cuenta? Entonces, la categoría a la cual se habla aquí es a la Jerusalén de arriba, a la que está acompañada de millares de malachim, como dice el canto, ¿verdad?, del hermano
Raulito, tenemos al Eterno y a Mashiach y a todos sus malajim. Millares y millares, dice una multitud. Pone aquí, Jimena, Yeshua dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles en su regreso. Efectivamente, hoy día está más pisoteada que nada, y los sionistas son más gentiles que cualquier gentil. Está siendo pisoteada todo lo que da. Si él no ha vuelto, dice, está claro que los que ahí están, que se dicen judíos, son gentiles, efectivamente. Y además, si dijo eso sobre esa Jerusalén, definitivamente que Yeshua está reconociendo la Jerusalén celestial, la espiritual, la verdadera, la de los creyentes, como la verdadera, no como la física, sino como la que él levantó, y la cual la carta a los hebreos hace mención como la verdadera ciudad. La que esperaban los patriarcas, dice que peregrinaban, dice que por eso peregrinaban. Es muy interesante, Abraham, Isaac y Jacob, bueno, especialmente Abraham, dice en las tierras de su peregrinación. Él no llegó a Hebrón y se quedó ahí. Él andaba de un lado a otro. Él andaba viajando y andaba solamente viendo la tierra y peregrinando. Y después dice la carta a los hebreos, pero él entendió, era peregrino y extranjero. Buscaba una ciudad cuyo fundamento es Elohim. ¿Cuál? La Jerusalén celestial. Lo dice la carta a los hebreos. Entonces, todo apunta, y Abraham lo sabía, que era la Jerusalén celestial. He aquí tu Salvador, y es el Mesías. No puede ser un hombre, ni tampoco un sionista de hoy. Ese sí es el verdadero anti-Mashiach. De esta manera, este tipo de capítulos, tú dices, bueno, está hablando de su contexto, son las cosas, pero de pronto te avienta luces del Mesías. Y a veces estas luces así como que te flashean. Lo peor de todo es que el manto babilónico entorpeció no solo a toda la cristiandad, que siguen insistiendo en el reino futuro y el rey futuro y todas estas cosas, ¿verdad? El hermano mayor y que los gentiles y que la iglesia gentil y todas las locuras de los padres de la iglesia, sino que también los mesiánicos están en la locura plena. Ya saben, ese tipo de lugares, esos que el hermano mayor y que están vestidos de pingüinos y el sombrero, es la ridiculez. El otro día ahí vi una foto de una X cosa, ¿verdad? Y un creyente en Yeshua poniéndose sombreros askenazíes, polacos, europeos, de la época medieval, y ¿qué se sienten? ¿Judíos de veras? ¿Qué son esas cosas ridículas? O kipá, o los tzitziot ahí largotes, ¿verdad? Hasta la fecha, lo que Yeshua ha reclamado acá en la comunidad judía, a veces paso a comprar ahí a un supermercado que está cerca de la comunidad judía aquí en Cuernavaca, y de veras, los judíos, de veras, como lo dijo Yeshua, traen los tzitziot así, les llegan casi a los tobillos. Alargan sus tzitziot, dice, ensanchan sus tzitziot. ¿De qué sirve? Pero el gran problema, finalmente, las almas de la humanidad, llámese judío, cristiano, mesiánico, efraimita, todas estas cosas, es cerrarse a estas luces que ya están aquí y aferrarse a las doctrinas de hombres. Casi se tropiezan con ellos, casi los pisan. Aferrarse a las teologías de los hombres, a la esperanza judía terrenal, a un rey aquí abajo, un X hombre nacido de mujer y hombre, sentado en un trono físico, como en la época de Saúl. Queremos un rey como las naciones, que sujete a todo el mundo, que con vara de hierro les dé unos varazos para que guarden el Shabbat a fuerzas. Y ahí están todos los mesiánicos, ¿verdad? Que el hermano mayor, y que hagan de cuenta que es pura politiquería. Quieren su hueso. Hoy día que en México está de moda, ¿verdad? El chayote, ¿verdad? Son puros chayoteros. Están esperando a que su hermano mayor se siente en el trono para que todos sean sus achichincles y estén en algún lugar. ¿Por qué? Porque se van a agarrar a todos los paganos a varazos para que guarden la Torá a fuerza. Si no, no les va a llover, dicen. Háganme favor, cosas literalistas. Y no entienden. He aquí tu Salvador, apunta al Mesías. Y el Mesías vino hace 2000 años, o sea, tenemos 2000 años de edad mesiánica.
Esos mesiánicos nada más tienen el título. Ya está bien quemado ese título. Es bonito y es correcto, pero estos mesiánicos locos han despedazado todo lo que tiene que ver con mesiánico. 2000 años de edad mesiánica, y los mesiánicos están esperando apenas el reino mesiánico más adelante, 1000 años. Eso es la locura. 2000 años de Mesías y los cristianos todavía esperando un reino futuro de Cristo. Y que son la novia y que todo. Imagínense qué tipo de novia. Adúltera, con todas las religiones babilónicas heredadas de Roma. Estas cosas son las que en lo personal me hicieron recapacitar y reconsiderar. Cuando 12 años estudiábamos todo eso, decíamos, a ver, espérame, según estábamos en la Torá, ya en la raíz hebrea, según estábamos ya que Israel, que esto y que el otro, y me encuentro con puro dispensacionalismo y digo, ¿y esto por qué está haciendo aquí? Ah, pues porque viene el judaísmo. Luria y su discípulo Shabbatai, fíjense, uno bien Luria y el otro de Shabbetado, de ahí es donde vienen estas locuras. Isaac Luria, el bien Lurio, y Shabbatai Isvi, totalmente deshabetado, se inventaron toda esta locura de las 10 tribus, el efraimismo, y que se van a reencontrar, y que otra vez, y que el hermano mayor, y todas estas cosas, y de regresar, y el reino, y el templo, y la vaca roja, y límpiale la popó, y todo esto, y empezaron a quitar al rey Mesías, el verdadero, de hace 2000 años, de la edad mesiánica vigente, cuya esperanza y promesa en su regreso es la vida eterna ya, no unos cuantos años de un reinado físico que nunca van a tener. Pero cuando vas a Isaías y ves esto y dices, tremendo, porque aquí es donde te confirma Yeshua es el Mesías, Él es el Salvador. Salvador es el nombre de Él. ¿Se dan cuenta? Todavía, ¿verdad?, de estas sectas que están metidas ahí con el manto babilónico, se llama Yahshua y Yahushua y Yahwehshua y un montón de cosas extrañas, ¿verdad?, que le inventan. Yo no sé, a fuerzas quieren el Yah metido ahí como si... Yah es de los Hayot, es de los vivientes, así se les llaman a las bestias. Imagínense, están mencionando cosas que ni saben. Pero te vas al hebreo y todo el tiempo te está diciendo Salvador, el Salvador, el Salvador. Qué insistencia de decir el Eterno salva. Claro que Él es el que salva, pero para eso mandó un Salvador. Él salvará a su pueblo. Salvador. Salvador. La salvación viene de Él. Y ese es el medio. Dicen por acá los famosos Benei Noah, eso es tan peor, ¿verdad? Eso es tan peor porque son los más like del judaísmo. No tienes que guardar Torah, ni nada, ni Shabbat es para ti, ni nada más 7 con 7 leyes. Es todo. El pueblo Kadosh, los santos del Altísimo, como dice Daniel, no se encontraron en otro lugar más que en el remanente de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que permanecieron y que finalmente reconocieron al Mesías como aquel que estaba bajo su higuera estudiando y escudriñando, aquellos que le siguieron, aquellos que fueron fieles, aquellos que hasta la muerte. Ese es el pueblo Kadosh. Igual nosotros tenemos que seguir las pisadas del pueblo Kadosh y queremos ser el pueblo Kadosh, el pueblo apartado, verdadero, injertados, como dijeron por ahí. Al final de cuentas, por ejemplo, aquí está otra alegoría, ¿verdad? Ellos son los principales y nosotros somos admitidos, somos invitados para injertarnos dentro es por medio de Mashiach. Entonces los llamarás pueblo consagrado, redimidos del Eterno. ¿Quiénes son los redimidos? A ti llamarán la deseada ciudad no desamparada. No desamparada ahora sí, ¿por qué? Porque ahora sí el Mesías es el que interviene y hace el nuevo pacto y dice, ya está. Da las garantías del Ruach HaKodesh. Fíjense nada más, otra vez la boda. Para mí es maravilloso, yo por eso cito siempre una boda.
¿Quién se va a casar? Cásense, los que quieran, invítenme a hacer la ceremonia, porque todo el tiempo voy a estar diciendo estas maravillas. Estas maravillas las voy a repetir cada vez que haya una boda. Ahí está la jupá y voy a decir siempre estas maravillas. Él vino a hacer el compromiso, a dar la palabra, a pagar el precio y a dar las garantías. Se va a preparar lugar, dice, regresa con el Padre a preparar un lugar, pero ahí está el Salvador, el Rey Mesías, separando a un pueblo apartado que preparó anticipadamente el Elías que habría de venir para que los redimidos del Eterno, este pueblo santo, ya no sean jamás llamados desamparados. Por eso Mashiach dijo, no se quedarán huérfanos, no están desamparados, aquí está mi garantía. Mi Padre enviará su presencia, esa es la garantía de que no están desamparados, me tienen a mí. Impresionante. Es más que suficiente. Y esto es lo que digo, ¿por qué no lo oyen estos llenos de judaísmo? ¿Por qué a veces incluso hay gente, verdad, que es lamentable cuando estamos hablando de eso, queremos hablar de esto, y el mensaje se les hace como estridente? No lo quieren oír, se tapan los oídos, es algo que no pueden soportar, porque son frívolos. Esto no lo toman nada serio, creen que es una locura, pero la locura la tienen metida bajo el manto babilónico. Pero para el que es estridente se va a quedar así, tapándose los oídos. Yeshua dijo, ¿quieren saber sobre Elías? Es Juan el Bautista. El que quiera, el que tenga oídos para oír, oiga. El que no, se va a tapar, porque ese mensaje es estridente para ellos. Oyen pesadamente, dice la Escritura. Cierran sus oídos. Aunque tengan ojos no ven, aunque tengan oídos no oyen, porque se han endurecido. Y fueron parte de ellos y parte de las naciones y hasta el día de hoy. Oyen pesadamente. Pero si Isaías te está diciendo luces del Mesías y se están cumpliendo, se cumplieron, tú dices, esto también. No puedes escuchar al judío y decir, esto viene en el futuro, no ha venido el Salvador, ¿verdad? El pueblo santo y en el futuro y el milenio. No. Dice Moshe y dice Shaul citando a Moshe, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo? No está del otro lado del mar para que digas, ¿quién irá? Cerca de ti está la palabra, y ahí está en tu mente y en tu corazón. Lo hizo Mashiach. ¿Y qué importa si no somos la esposa o la desposada? Dentro de la alegoría, el hecho de ser invitados, alégrate, dánzale, porque eres parte de esta redención, de este pueblo santo, de estos redimidos del Eterno, de los deseados. Por eso dice el Ruach, dice, los anhela. ¿Se acuerdan ese texto que dice, verdad? Y lo estudiaron los jóvenes en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo los anhela el Ruach HaKodesh? Ciudad no desamparada, no estamos desamparados. Tenemos la garantía de la presencia divina, no estamos solos. Por eso dichoso el que no vio y creyó. Cerca de nosotros, dice Yeshua, donde están más de dos, hablando de una congregación, siempre está con nosotros, pero en el momento que haya una convocación, no estás hablando de una iglesia, un templo, miles. No, donde están dos, ahí estoy yo, dice. Mi Padre moraremos en ellos. Porque nos desean también, así como nosotros, la presencia del Todopoderoso. Ciudad no desamparada. Impactante lo que el Eterno por medio de Isaías va a colocar. Por eso es lo que les digo, estos textos exigen demasiado. Y además que te quites el manto babilónico, la kipá que te estorba el urim de los cielos, los tzitziot
cabalistas que te hacen tropezar, el disfraz de pingüino porque no te puedes distinguir entre la luz y las tinieblas, y te pongas las vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente, que es la unción del Ruach HaKodesh, para poder entender. Preguntan por acá sobre esos lugares, ¿verdad?, judaizados, prender incienso, ritos que no se piden hoy día. Eso tiene un simbolismo en el santuario. Si el verdadero Cohen Hagadol, el gran ministro, ya sustituyó al ministro terrenal, pues con más razón el incienso que se quema ya no sirve nada. El verdadero incienso son las oraciones de los santos que suben a lo alto. Esas cosas son puros ritos, la verdad ya hasta da pena hablar que todavía están en esos rudimentos tan innecesarios. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? No quiere decir que no esté donde hay uno, entiéndase, ya explicamos esa parte. Cuando habla la palabra congregados, una congregación, una cajal, porque también la gente piensa que son templos. A veces me preguntan, oye, pero habla de iglesias y congregación. Entienda la palabra, un momento específico ordenado por el Eterno, tanto en Shabbat como en las citas santas o un lugar que quieras orar o estudiar, y están dos o más, ahí están. No necesitas un templo, no necesitas números y una AR o una AC o lo que sea, o ante el gobierno, porque a veces me han preguntado esto. Yo les digo, tenemos 12 años y no tenemos ningún problema de AR, de templo, de muros, de espacio, de estacionamiento, nada. ¿Por qué? Porque en las convocaciones, aunque estemos 5, 6, 7, 10, 15, aunque se le haga ridículo los grandes templos que tienen cientos o miles de dólares entrando cada domingo, ¿de qué sirve eso? Lo que importa es esto que ya está en nuestras vidas, la verdadera presencia divina y la instrucción correcta. Bueno, sigamos, vamos al 63. Ahora vean esto, vean el cambio vertiginoso. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese magnífico en vestiduras que marcha en la grandeza de su poder? ¿Quién es?, pregunta. A primera instancia pensamos, ok, el asedio, en el contexto, el asedio, pero no es el asedio babilónico, pero por otro lado dice que él trae el juicio, él usa esos instrumentos de justicia, y él viene del oriente y viene arrasando también, igual a Edom, igual a Moab, igual a los filisteos, igual a todos, igual a Jerusalén. Pero lo interesante es de que vean, que marcha, dice, ¿quién es ese magnífico en vestiduras que marcha en la grandeza de su poder? Yo, dice, el que sentencio con justicia, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. Ándale, poderoso para salvar, está hablando del mismo personaje del cual acabamos de hablar. Y pregunta, o sea, el Mesías, ¿por qué están rojas tus vestiduras? Y la túnica como el que ha pisoteado el lagar. ¿Se acuerdan del lagar? También mencionado en Apocalipsis, haciendo alusión a la sangre derramada, ¿verdad? Lo rojo. Cuando pisaban en el lagar las uvas para hacer el fruto de la vid, pues era una manchadera. Y era una escena como de, vengo de la batalla, acabé con mis enemigos. Y es lo que dice, yo solo he pisado el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira, y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentara. Pero me sostuvo mi ira, mi enojo, y mi brazo me dio el triunfo.
pisoteé pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. Yo haré recordar la gran misericordia del Eterno y los cánticos de exaltación del Eterno, según todos los beneficios que el Eterno hizo por nosotros, y su grande bondad para con la casa de Israel, que Él les ha hecho conforme a su amor entrañable y conforme a su multitud de sus misericordias. Vamos a detenernos aquí poquito a ver. Está hablando de una escena en donde viene el Mesías con gran poder, despedazando naciones, con su ira que lo sostiene, dice, y que le ayuda a llegar hasta el fin, para mostrar la misericordia de Israel. ¿Esta escena qué es? Número 1, vamos al contexto otra vez. Acuérdense que tenemos que partir de abajo para arriba, de la tierra hacia los cielos. Y no te puedes quedar solamente en la tierra, ¿verdad? Porque los que se quedan en la tierra dicen, esto no ha pasado, dicen, no, esto va al futuro y que va a venir y que su espada y como Apocalipsis y que va a acabar con las naciones y entonces va a reinar y que los judíos al final, y vean cómo viene la torcedura. Pero por otro lado, si tú vas al contexto, a ver, ya hemos leído antes que dice que iba a traer su instrumento de justicia y que con él iba a destruir a las naciones, que se iba a estremecer la tierra, que él iba a arrasar como las langostas pasan y luego, ¿verdad? Bueno, ya saben, los insectos que hablamos en el profeta Joel. Y por otro lado, esta escena, ¿verdad?, de que se ha visto una y otra vez y hemos hablado del juicio de las naciones, ¿se acuerdan? Ya estudiamos el juicio de las naciones. Y que hasta Babilonia le toca. Pero por un lado los caldeos son instrumentos de justicia y se cree que entraron así y llegaron primero a Edom. La famosa Petra impenetrable fue penetrada. Los que han visto estas fotos y la historia dice que era un lugar impenetrable, era un lugar que nunca había sido conquistado por sus hendiduras y sus rocas y todo lo que habían hecho, no había forma de pasar un ejército. Pero lo más interesante es de que dice que el instrumento de justicia que usa el Eterno aparece de ahí, o sea, viene del oriente y es cuando juzga el Eterno a todas las naciones. Esta escena ya la vimos, nada más que aquí es una escena así como que y esta escena vamos a entenderla, hay mucha sangre, hay naciones pisoteadas, hay todo. Bueno, es simple y sencillo. Cuando el Eterno juzga a las naciones que asediaron a Israel y al remanente y que dejaron la tierra desolada y que le dejaron en ruinas y excedieron su juicio contra Israel, y el Eterno usa su instrumento de justicia para castigar a las naciones y para reivindicar al pueblo de Israel en aquella época, la época del retorno. Pero por otro lado, también hay una escena que podemos decir es como cuando el Mesías viene otra vez o viene de regreso, y ciertamente viene como ese jinete con su espada, y dice que también pisa el lagar, dice. Y el lagar dice, él dice, es una escena fuerte, ¿verdad? La sangre se sube hasta los frenos de los caballos, como hablando de una matazón, pues de un juicio a naciones, obviamente por el pecado y obviamente porque pues estuvieron advertidas, pero es una escena parecida. Obviamente no ocurre en la época de Yeshua, porque Yeshua viene sobre los enemigos espirituales. Al final vamos a entender esto. Pero si está hablando de una escena donde están las naciones y juicio de las naciones, es evidente dentro del contexto que habla de aquella época cuando el Eterno usa sus instrumentos de justicia, primero a los caldeos y luego a los medos persas, para juzgar a todas las naciones, y todas son despedazadas. Ciertamente hay naciones que quedan en el exterminio, jamás se vuelve a hablar de ellos. Moab, por ejemplo, los filisteos, todo este cuento, ¿verdad?, que los filisteos y los palestinos y que no sé qué y que Gaza no son palestinos, dejaron de existir, son árabes y judíos que se quedaron ahí y luego inventaron esos sionistas el cuento, ¿verdad? Y ustedes creen que no han podido acabar con él. Hubieran acabado con toda la franja de Gaza en la época de los 60s y 70s. No, es puro cuento nada más arreglado para seguir el engaño y el pleito y todo este asunto, ¿verdad?, sionista contra los árabes y los filisteos y no sé qué.
La gente no sabe la historia, viven puras tinieblas, se creen todo lo que les dan. Entonces, si vemos dentro del contexto primero, sí, el Eterno tiene misericordia de su pueblo, lo va a reivindicar, castiga a las naciones, las juzga, y no porque quiere o no porque simplemente es vengativo, sino porque han excedido su castigo, su juicio, han pecado, como Moab, por ejemplo, ¿verdad?, que sacrificaba a Moloch y sus hijos, y era cualquier cantidad de sacrificios a Moloch día a día, de los niños y todo lo demás. El punto era juzgar todos sus pecados y tener finalmente misericordia de la casa de Israel. Por eso me detuve ahí. Su gran bondad para la casa de Israel. Y hablando del remanente, no hablando de los que pecaron, porque los que pecaron murieron en el asedio caldeo. Fueron perseguidos, murieron de peste, a espada, de hambre, de mortandad, etc. Pero el remanente sí volvió. Pues que dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, vean. Y esto es parte de la promesa. Por eso hemos hablado, escuchen bien otra vez, y espero que lo escuchen los cristianos, ¿verdad? Obstinados por decir que son la iglesia espiritual y la novia y todas estas cosas extrañas. Ya leímos, vamos a seguir leyendo, en Oseas también lo vamos a ver, aquí lo estamos viendo, Shaul de Tarso también lo dice, no ha desechado su pueblo, sino que lo confirma. Y no estoy hablando de los judíos actuales, ni del judaísmo histórico, ni de los rabinos, ni del judaísmo tradicional, del pueblo santo verdadero, del remanente que al final de cuentas creyó en Yeshua, en la esperanza venidera, y permanecieron fieles al Eterno. Entiéndase bien esto, porque también cambiar esto es un problemón. Primero viene aquel teólogo, ¿verdad?, Agustín de Hipona, en la Ciudad de Dios, dice, empieza a dividir y son dos. Hasta que después viene otro, ¿verdad?, y dice, hay una sustitución. Y entonces la iglesia gentil dice, viene a ser el Israel verdadero, el espiritual, porque el otro fue desechado. Ninguna forma fue desechado. Y aquí también lo dice, Shaul de Tarso lo dice, Oseas lo dice, bueno, el Eterno a través de Oseas. Y aquí también lo dice, ciertamente ellos son mi pueblo, dice. Hijos que no se portarán falsamente, y así Él se convirtió en el Salvador de ellos. Otra vez, finalmente, los que sobreviven son el remanente. Los que obedecieron y se fueron al exilio y sufrieron el exilio, y su galardón fue vivir y regresar. Y ese remanente siempre hasta el Mesías. Porque dice, hijos que no se portarán falsamente, ¿vean? Son mi pueblo. Y fue afligido con todas sus aflicciones, porque ellos fueron afligidos. El ángel de su presencia, vean, el mensajero de su faz, hay unas versiones que dicen el mensajero de su rostro, los salvó. ¿Quién es? Otra vez. El Mesías está aquí. Para los que todavía están esperando, ¿verdad?, la palabra Cristo o Jesús o cosas de esas, se les ha pasado tanto y se les ha metido tanta doctrina, que ya hemos hablado de esto, el mensajero del Eterno, el que porta el nombre, el ángel de su faz, el ángel del rostro, el que está a la diestra, etcétera. El Hijo, el primogénito, el unigénito, el Mesías, el gran ministro, el juez, el rey de Israel, el profeta al cual oír, tantos títulos que tiene, el Salvador. Y bueno, hablando del pueblo, fue afligido con sus aflicciones. El ángel de su presencia lo salvó, en su amor y en su ternura. ¿Tiene amor, tiene ternura el Mesías? Claro, también. Y ya hemos hablado de esta faceta, pero también hemos hablado de la faceta que se enoja, como dice Éxodo. Cuidado con él, porque si lo hace enojar, se va a enojar. Si le desobedece, se va a enojar y te va a castigar, no te va a perdonar. Porque ya saben, ¿verdad?, el sistema de afuera
te presenta solamente esto. ¿Cómo les gustaría que esto fuera toda la Biblia, verdad? El sistema meloso, ya saben, que quieren puro amor, puro perdón. Como tienen pecados que les arrastran y gente rodeada de pecadores, quieren que les soporten todo, que toleren todo, quieren pura miel. En su amor y en su ternura. Eso lo van a poner en un póster, yo creo. Ay, mira el amor y la ternura del ángel de su presencia. Bueno, pero también dice que se enoja y que él castiga, ¿verdad? Al que no obedece, Pero lo que vamos aquí es otra vez a Israel. ¿Y a quién? Al remanente, a los temerosos. Los sajabanos dicen aquí. Ahora hasta nuevos términos están usando aquí, ¿verdad? Bueno, él mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Y ese es otra cosa interesante, vean, el Mesías, por eso, como porta el nombre del Eterno y se presenta en el nombre del Eterno, por eso aparece en todo el Tanaj, por eso muchos se confían, ya ves, es Cristo. Y salen y los otros locos, ¿verdad? Con el tehuacanazo, y ya ves, es uno y es el mismo y está aquí y está allá y no entienden que es el que porta, pero es el ángel de su faz. El que los guía, el que acerca la presencia, el que va con ellos, el que se enoja y los castiga, pero también el que tiene amor tierno y los redime, el que cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad, eso quiere decir desde que salen de Egipto, y los va guiando y los va pastoreando como un pastor va llevando sus ovejas. Y si se rebelan, los castiga y los reduce a muy pocos. Ándale, no crea que todo es miel. Si crees que es todo es miel, échale un ojo a la Torá. Por cuanto desobedeciste, en vez de ser muchos vas a quedar pocos. Pero ellos se rebelaron, dice, vean, y contristaron su Ruach HaKodesh. ¿Se dan cuenta? En la época de Josué, enseguidita, se rebelaron. Dice que ahí fue cuando se despidió, dijo, ok, se acabó, vámonos. Por lo que se tornó su enemigo y guerrero contra ellos. ¿Se dan cuenta? Sí, tiene amor y ternura, sí, pero si andas con tus pecaditos que quieres tapar, ¿verdad? También de tus protegidos y te haces el loco y puro amor y pura miel, ¿verdad? Y ten cuidado, tus intenciones. ¿Tú qué toleras? ¿Se acuerdan que estudiamos? ¿Tú qué toleras? Y es que por ahí hay un caso, ¿verdad? Donde pues toleran todo. Toleran uniones ficticias, toleran y que por cierto ahí va uniones con dobles nupcias y otras cosas y adulterios y cualquier cantidad de cosas que y los digo porque han pasado por aquí no se tolera esto y se van y hacen allá, ¿verdad? Ya saben y es pura ternura y amor y todo es bonito. No, vean lo que pasó con Israel. Se rebelaron, contristaron. Y eso no, vean, ¿se acuerdan el Brit Hadashah? Dice, no contristéis al Ruach HaKodesh. Aguas con la gracia barata, exactamente. ¿Se acuerdan que hay un texto que dice, no contristéis al Ruach HaKodesh? Vean lo que dice acá, es lo mismo. Pablo de Tarso es lo que dijo eso, ¿no? Si no mal lo recuerdo, no se lo saca de la manga, no es un invento de él. El pueblo de Israel contristó también la presencia del Eterno, porque el Mesías iba con ellos. Pero llegó un momento donde dijo, voy a esconder mi rostro. Está contando la historia básicamente de Israel, desde sus tropiezos, sus rebeldías, hasta que Él los va a salvar, sí. Pero vean aquí la escena, se rebelaron, contristaron su presencia divina, por lo que se tornó su enemigo y peleó contra ellos. Aguas, porque si crees que tú puedes administrar la gracia del Eterno, y te está haciendo por otro camino, va a guerrear contra ti, y es contra todos, Aquí más vale ser congruentes. Entonces se acordaron de los días antiguos de Moisés y su pueblo. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su presencia divina? El que estuvo a la diestra de Moisés, guiándolo con su brazo esplendoroso.
el que dividió el mar ante ellos y se ganó renombre eterno, el que los condujo por el fondo del mar, como se conduce el caballo por la estepa sin tropezar. ¿Dónde están? Así como desciende el ganado a la cañada, el aliento del Eterno los hizo descansar. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre esplendoroso. Mira desde los cielos y contempla desde tu santa y esplendorosa morada. ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? ¿Se ha estrechado la conmoción de tus entrañas y compasiones hacia mí? No la reprimas, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca y Jacob nada sepa de nosotros, se refiere a Jacob, tú, oh Eterno, eres nuestro Padre, Redentor nuestro, desde la eternidad es tu nombre. ¿Vean? Y aquí, por ejemplo, para aquellos que el nombre, que ya saben sus inventos y sus tergiversaciones, Redentor nuestro de la eternidad, ese es tu nombre. También, Redentor nuestro de la eternidad, por ejemplo, ¿no? El Eterno tiene 1000 nombres realmente porque es todo lo bueno y todo lo perfecto. Bueno, el texto está hablando de la vida de Israel, del pueblo de Israel, pues, de cómo los llevó, cómo los libró, cómo los guió, cómo los condujo, cómo los introdujo, cómo se rebelaron, cómo hicieron alusión a los antiguos. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Jacob? Israel, pues. Pero al final no se trata de hombres. ¿Se dan cuenta? No es ningún hombre como en las religiones, por ejemplo, que tienen sus nombres de renombre, ¿verdad? Llámese como se llame. Desde Tertulianus, ¿verdad? Son sus famosos. Llámele como se llame, todos los papas, hasta Luterus y hasta Calvino, Zwinglio, Knox, etcétera. Todos los que le quieran poner nombre a como se llame. Lo que sabía el pueblo de Israel es, en el Eterno está la salvación. En Él está la salvación. Él es nuestro Padre. Y vean, tú, oh Eterno, eres nuestro Padre, Redentor nuestro desde la eternidad, es tu nombre. Y viene, y sobre todo el remanente, porque acuérdense que hemos dicho esto, es el remanente finalmente el que está viviendo esto. Al final son los que sobreviven. Los rebeldes ya murieron, los rebeldes fueron arrasados, pero el remanente es el que pregunta: ¿por qué, oh Eterno, permites que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Este pasaje es bien interesante, porque todo el tiempo es el Eterno el que está diciendo: vuélvanse a mí. A ver, vamos a ver las versiones. No sé cómo vienen sus versiones, pero la gran mayoría, a parecer, este remanente o estos conscientes o este pueblo que sabe, está diciendo: ¿por qué nos has dejado perdernos? ¿Por qué nos has dejado errar? ¿Por qué permitiste, en otras versiones, por qué permitiste que nos perdiéramos? ¿Por qué nos extravías lejos de tus caminos? Nos desvías de tus caminos, etcétera. Es como una forma, y no es de que decirle por qué tú tuviste la culpa, sino decir tú que nos cuidas, tú que nos guardas, tú, ahora que no está Abraham, ahora que no está Jacob, tú eres nuestro Padre por siempre. Y no es como un cuestionamiento, sino decir: pero si tú estás ahí y siempre has estado ahí, así como diciendo: pero ¿por qué nos has dejado perdernos? No queríamos perdernos. No queríamos extraviarnos. ¿Por qué pasó esto? ¿Se dan cuenta la forma? ¿Por qué endureciste nuestro corazón a tu temor? No queríamos, somos tan débiles. Voy a leer los otros porque están en contexto. Dice: por un momento nuestros enemigos poseyeron tu pueblo santo y pisotearon tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca gobernaste, como aquellos sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. Y cuando vemos la historia y cuando vemos este dolor y estas preguntas que, aunque no son
de reclamo, sino de expresión de no nos hubiera gustado, hay un misterio bien profundo aquí, que ya lo sabemos, que ya está revelado, y que aunque la Torá es muy clara y dice, ahí te va lo que tienes que hacer, hazlo para que te vaya bien y si no, te va a ir mal. Y además ya leímos también anteriormente un texto donde dice, no soy yo el que los vendí a las naciones, no soy yo el que los entregué, nadie me pagó por ustedes, fue por sus pecados que ahora están en esta condición. Entonces la pregunta aquí es, si pecamos y nos desviamos tanto, ¿por qué no lo impediste? Qué interesante, la respuesta está en el Brit Hadashah. Por cuanto todos pecamos. Lo que dice la Escritura es, primero le muestra a Israel que con sus obras no se puede salvar. Si con trabajos, dice, el tzadik, el justo, y hablando del justo es el que es impecable en el conocimiento, en la observancia, en la santidad, en la obediencia. Si con trabajos el justo se salva, ¿quién será del impío? Y aún así el justo necesita del Mashiach. Porque, como dice también la Escritura, dice, aunque sea justo, dice, como ese texto se me fue, que dice, recientemente me lo citó también Ernesto, a ver si me recuerdas, que se habla de el justo, que, ¿cómo dice? Que aunque haga el bien, dice, y no peque, híjole, de veras que estoy fuera de sintonía de ese texto, para ver si alguien me lo está leyendo en la mente y me lo pone aquí. Lo que estoy tratando de decir es, cuenten los justos que ha habido, ¿no? Al menos los que dice la Escritura. Abel, por decirlo, que no se le halló maldad, ¿verdad? Abraham, Yosef, Job, por poner los pocos ejemplos que hay. Daniel, dice la Escritura, si ellos con trabajo se salvan, y con trabajo es porque fueron justos, pero lo que voy es, aún así, por la condición en la que nacen y por el tiempo en el que crecen, finalmente se encuentra pecado en ellos, aunque no quiere decir que están condenados, pero por su justicia van venciendo el pecado, aún así necesitan del Mesías. Lo que estoy tratando de decir con este último texto es, ¿qué es lo que pasó con todo el pueblo de Israel? Cuando por un momento, aunque muchos pecaron, y definitivamente, como por ejemplo dicen las hijas de Zelofejad, ¿se acuerdan? Dicen ellas, somos mujeres, y mi padre, aunque no se rebeló, dice, tiene su herencia. No se rebeló con Koraj. Dice, él murió por sus propios pecados. Pero, dice, dejó su herencia. ¿Y qué pasa si somos puras mujeres? A lo que voy es, ellas estaban diciendo, murió por su propio pecado. No fue rebelde, pero murió por su propio. Es decir, cada uno muere por su propio pecado. Pero el punto es, aquí ellos dicen, pero ¿por qué permitiste que tu pueblo se perdiera con tanto pecado? Sencillo, lo que dice el Brit Hadashah es esto. El Eterno primero les muestra a ellos que por sus fuerzas no se puede lograr, que necesitan más que un vencedor, que necesitan ver a Jacob, que estuvo luchando desde el vientre hasta el final, y que no toda su descendencia va a ser igual, por lo cual necesitan al que los haga vencer. La lucha con aquel varón está demostrando, ¿verdad?, que al final de cuentas, con el que vence, él vence. Y lo que está diciendo, pues, es el Eterno a través de esta situación, cuando este remanente dice, ¿por qué has permitido que nos desviemos de tus caminos? ¿Cómo fue eso que nos endurecimos y de pronto caímos? Entonces, lo que les está diciendo en la historia, y al final de cuentas, es, todos pecaron. Y además,
abre la puerta a las naciones. Y si yo los perdono a ustedes sus pecados, que son tan rojos como, ¿verdad?, el carmesí, dice, pero los voy a hacer tan blancos, voy a hacer sus vidas tan blancas como la lana. El misterio está aquí. ¿Por qué no dar oportunidad a las naciones también? ¿Por qué no? ¿Por qué no por medio de mi Redentor salvarlos a ustedes y salvar a aquellos de las naciones que también busquen esa salvación y quieran ser lavados? Así de simple. Y es que el Eterno permitió que se perdieran, no porque Él quería, sino porque dentro del plan era, de hecho, si ellos se hubieran salvado con la simple Torá, entre comillas simple, hablando de, ahí la tienen, es de ustedes, las naciones no la tienen, tienen que venir a ustedes, convertirse a ustedes y ser parte de ustedes para salvarse. Pero tan sencillo como que ustedes tienen la Torá, salvos, y se acabó. Pero evidentemente el Eterno estaba diciendo, demuéstrenlo, no van a poder, necesitan uno más que vencedor. Y no solo ustedes, sino todas las naciones. Obviamente, para el pueblo de Israel era, ustedes son el ejemplo, ustedes son los principales. Y de ustedes va a venir el Salvador. Se lo dijo a Moisés, Deuteronomio 18:18, ya lo sabemos. De ti vendrá alguien como Moisés, y este va a ser el Salvador. Es el Cordero, etcétera. Después ya viene todo el misterio revelado, ¿verdad? Este es el medio de salvación para ellos. Y como ellos cayeron igual que las naciones, pues también para las naciones se abre la redención. Otra vez, por eso el Eterno permitió que en su desvío se desviaran tanto. Y en su falta de temor, vean, su corazón se endureciera. Y obviamente, pues aquí la petición es, vuélvete por amor de tus siervos, las tribus de tu heredad. Por un momento nuestros enemigos poseyeron tu pueblo santo y pisotearon tu santuario. Hablando de esa escena, por supuesto, del asedio. Hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca gobernaste. Y ¿se dan cuenta que las expresiones están llenas de incongruencia? O sea, si fueran reclamos, obviamente son incongruentes. Pregunta: hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca gobernaste. Esa es una respuesta que todos ustedes la saben. Vamos a ver si están metidos en la clase. Hemos venido a ser como aquellos quienes nunca gobernaste. Cuando ellos, el pueblo, pidieron no ser gobernados por el Eterno y se desentendieron del gobierno del Eterno. Para eso, otra vez, la pregunta sería, a ver, espérame, ¿los dejó el Eterno como gente sin gobierno? ¿O ellos decidieron ser no gobernados por el Eterno y pidieron un gobierno terrenal? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo permite el Eterno? Es más, ya estaba escrito, ¿cierto? Así es, dice Jimena, cuando piden rey. Miren, es la realidad. Cuando piden rey, no era una cosa que ni al Eterno le sorprendió, ni a Samuel le sorprendió. Obviamente le sorprendió en su momento, porque a lo mejor decía, oye, debió haber sido en otra época, no ahorita, no en mi momento. Pero lo más interesante es de que la Torá ya lo decía. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dice la Torá? El día que te pidan un rey, entonces esas serán las leyes para los reyes. Las leyes para los reyes. Hará una copia de la Torá, no tendrá muchas esposas, etcétera, etcétera. Someterá a tus hijos, los pondrá de esclavos. Realmente no era algo tampoco que dijo, ay, el Eterno, ay, me agarraron de sorpresa, ¿cómo? No, es que la verdad es de que ya estaba escrito. Lo que vino a hacer el pueblo de Israel simplemente es llevar a cabo sus deseos. Y la realidad es de que todo ya estaba escrito. Y otra vez, ¿por qué permitiste todo esto? Porque era necesario un cordero para salvar al mundo entero. Era necesario un pueblo también
para salvar a muchos pueblos. Era necesario que unos tropezaran para que tropezáramos todos. Y es que desde el principio, metiendo el pecado, el enemigo, en el mundo, sencillo, todos contagiados, todos enfermos. Todos contagiados, todos necesitamos la misma vacuna. Obviamente, el que viene y pide la vacuna y dice, yo quiero ser salvo, ese es el que va a ser salvo. Ese es, gracias Esdras, Romanos 3, 10 al 12. Ese es el que se me fue, pero está citado en los profetas, ¿no? Porque Pablo lo cita en los profetas, yo lo estaba tratando de recordar en los profetas. La escritura dice, no hay ni uno solo que sea justo, ahí está, no hay quien tenga entendimiento, pero hay otro que dice que haga el bien y nunca peque, ¿no? Si no mal lo recuerdo. Hay un texto que exactamente que haga el bien y nunca peque. O sea, el justo está haciendo el bien, pero no es que nunca peque, realmente se ha equivocado. Y no quiere decir que sea un pecador sote, sino que por ignorancia, por descuido, por la culpa de otro, está el pecado ahí. Pero el justo, a lo que voy es con trabajo se salva. El asunto de todo Israel es, ¿por qué lo dejó el Eterno? Porque él estaba viendo a muchas más almas. Muchas más almas que tenían que redimir. Aquí está, gracias Jimena, Deuteronomio 17:14. Vea, cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y la tengas en posesión, habites en ella, y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores. ¿Se dan cuenta? El Eterno ya sabía que iban a llegar a este punto, por eso no le asombraba. Y él decía, está bien, déjalos, quieren un rey y así les va a ir. No sabían del rey verdadero. Pero bueno, a lo que voy es, estas preguntas que aquí hace el pueblo, el remanente, se responden en el misterio del Mesías. Y escuchen bien la gran enseñanza para nosotros, porque ya está el Mesías, 2000 años de reino mesiánico, de que Él es rey. No me interesa si allá los mesiánicos y los pingüinos y quien sea diga que no y que no y que no creen y que no entienden y que no les cae ese es el problema de ellos. Pero estamos bajo el rey Mesías, estamos bajo la promesa y la esperanza eterna. ¿Sí? Miren, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham y Jacob tenía un propósito final, ser el pueblo cuyo redentor iba a abrir la puerta de la salvación para las naciones. Estas preguntas son, ¿por qué permitiste que si nos estábamos desviando, nos desviáramos por completo? Y pasó todo esto por amor a nosotros, por amor a ellos y por amor a nosotros, y por amor a todos los que van a ser redimidos. La gran enseñanza de todo esto para nosotros es ya su amor, y sí, verdadero amor. No estamos hablando de gracia barata, ni de miel regada por todos lados, ni de haz lo que quieras, vive como quieras. No estamos hablando de que vive en fornicación, o vive en amaciato, o vive en adulterio, o vive robando, mintiendo, y haz lo que sea y no importa, y acá hay mucha miel. No es eso. Aquí es ya, si ellos no entendieron, pero tuvieron que pasar por eso para que la redención fuera mostrada a todas las naciones. ¿Me entiendes? No puedes, no solo, ni siquiera ser usado para caer y salvar a alguien más, no. Nosotros somos ya el producto de la salvación. Sino que además ni siquiera puedes caer en la doctrina esta de la gracia, que pueden pasar las cosas que tú creas que tengan que pasar y el Eterno las va a permitir. ¿Sí me entienden el mensaje? Porque hasta la fecha de pronto todavía he escuchado gente que dice, es que si el Eterno quiere, pues él quiere todo, es su plan, es perfecto, Él conoce todas las cosas, y por ejemplo, si Él quiere que yo mañana salga y pues le robe al vecino, pues es que estaba en su santa voluntad, Él quiso y pues así pasó y ya, y yo lo hice. Créanme que este asunto de la teología está construida bajo ese fundamento.
De tal manera que incluso tus pecados del próximo año, si es que vives, ¿verdad? Porque muchos ya están todos pagados. Como diciendo, vas a pecar. De hecho, en una iglesia que estuve, hasta escuché que alguien dijo, si vas a pecar, peca bien. No andes ahí fingiendo, peca bien, dicen. Se ha llegado a pensar todo esto. Otra vez, ¿por qué? Porque el amor, la gracia, el perdón, la ternura, aquí dice, o sea, nada más se quedan con eso y dicen, ay, qué bueno, qué bueno es, y ay, esto, y él hace, y es el Padre bueno, eterno y bondadoso, y mira, y su misericordia, y pura miel, puro el tema de la gracia melosa. ¿Por qué? Porque el hombre está adecuado a caer en el mismo error. Otra vez, somos el resultado ya de el error de ellos, de los antiguos. Y por eso ahora, en el mensaje de los emisarios, es muy directo, ¿verdad?, sobre la obediencia, sobre la justicia, sobre la congruencia, sobre la santificación, ¿sí?, sobre, y ya lo vimos en el libro de Visiones, ¿verdad?, cuando hablamos de tú qué toleras, cuando hablamos de la tolerancia a la apostasía, de la apostasía a la tibieza, porque ahí todo el tiempo son reclamos, aguas. Ya no se trata de que, ay, es el Señor permite, si el Señor permite eso, pues, ay, pues es porque Él, en su soberana voluntad, Él sabe y Él es perfecto, así que si Él está diciendo, ay, pues es que se me atravesó, ¿verdad?, un reloj de oro y en su santa voluntad quiso que yo me lo robara, yo me lo robé. No estamos para estas cosas, ¿me entienden? Para andar, sobre todo es tolerando eso, ¿verdad?, porque ya en otros lugares, ay, bueno, si el Señor quiso, pues así lo quiso. Pero por encima está el amor y la misericordia y el perdón, y así es como se contradice todo el resultado que hoy somos llamados a ser consagrados. Es muy tremendo todo esto. Bueno, pone por acá, Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí nos ha citado, ¿verdad? Y nunca peque. Se ha citado lo que cita Shaul de Tarso y finalmente aquí en Eclesiastés. Justo, que haga el bien, que haga lo todo y nunca peque. Significa nadie, o sea, el justo con trabajos. Pero aún así, por eso les digo que necesita el Mashiach. Pero bueno, ok, ya lo pusieron acá otra vez. Ponen aquí también Segunda de Crónicas 6:36, y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y ni, como dice aquí, y ni te esfuerzas con ellos y los entregues en el enemigo para que, bueno, esto creo que le faltó por ahí algo. Herejía, sí, muchas cosas tremendas. Dicen, si te ha de llevar el diablo, que te lleve en buen caballo. Imagínense, otro dicho, ese no lo había escuchado. Fíjense nada más. Si te ha de llevar el diablo, que te lleve en buen caballo. Les digo, de pronto hay gente que dice, si vas a pecar, peca bien, dicen. Imagínense nada más. ¿Por qué? Porque saben que pueden abusar de la gracia. Él es bondadoso, sí, él perdona, él es todo amor, es pura miel. Dice por acá, eso lo dice Dante Gebel, si vas a pecar, peque bien, dice. Fíjense nada más. De ahí vienen filósofos. Son chiquilladas, dice aquí Alicia Luna. No quieren ser responsables de sus propios pecados, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para eso pues obviamente muchos ejemplos, pero el punto aquí es, miren que Israel le tocó, por eso he dicho antes, estamos en una posición muy privilegiada, porque a los israelitas les tocó las pruebas, los exámenes, la paciencia, las dificultades, estoy hablando de los antiguos, más difíciles, y tenían que perseverar, y tenían que ser firmes, y tenían que ser
perseverantes y tenían que ser obedientes y andar en la instrucción. Nada de andarse por las ramas y que no pasa nada, que tanto es tantito, que importa, que mucho amor. Los que abusaron fueron los que se perdieron y los que se extraviaron. Pero lo que iba es, ciertamente dentro de Israel estuvieron esas incógnitas. Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Y por qué nos fue así? Si teníamos la Torá. Y Shaul de Tarso lo dice, ¿verdad? Ellos recibieron, dice, todo. Las promesas, la Torá, el Mesías, todo. Eran como los más privilegiados. De hecho, hay entre ateos y entre filósofos y entre quién sabe qué, que dicen, que ese es su pueblo. ¿Cómo que es su pueblo? No tiene pueblos y hablan de estas cosas, ¿no? Aunque a veces refieren más a esta época, que obviamente no es su pueblo, es una falsedad. Pero eso de desestimar y decir, será su pueblo. Realmente yo no hubiera querido estar en esas filas, porque quién sabe cómo me hubiera ido. Pero finalmente fueron como un conejillo de indias, por decirlo vagamente, ¿no? Eran el proyecto de redención. Y vaya que solo un remanente fue salvo. Y el producto de ese remanente, y aunque se cuestionaban, ¿por qué? ¿Por qué nos dejaste desviarnos tanto si sabías que nos íbamos perdiendo? Era para esto. Porque era necesario que viniera un Mesías y los redimiera y redimiera a todas las naciones que quisieran entrar a la misma redención. Esa es la justicia del Eterno. Eso es lo maravilloso del Eterno. Ahí es donde Él es justo. Si nada más los hubiera redimido a Él, los hubiera salvado a Él, entonces hubiera sido injusto. Porque acá estuviéramos diciendo, pero si pecaron de la misma forma, ¿cómo no hay oportunidad para nosotros? Y Él dice, ya no hay judío ni gentil. Ahora hay almas. Y las que reciben la salvación y entran en la santificación, porque no nada más es, yo creo y ahí hay el Shabbat y esto y lo otro, y dicen que son, no, otra vez, no actores, no actrices, no falsos, sino verdaderos. Y ser responsables, así es, de nuestros propios actos, de nuestra propia obediencia. Así que esta parte pues nos muestra pues tanto la historia de Israel, un recordatorio, como finalmente una escena del Mesías, de la redención, una incógnita y un misterio aquí sobre por qué, teniendo todo, se desviaron. De hecho, en estudios pasados, cuando hemos estudiado, hay un texto donde dice, en donde el Eterno les reclama y les dice, no me acuerdo el texto, a ver si alguien lo recuerda, ahorita ya la memoria me falla mucho, pero hay un texto donde dice, ¿cómo es posible que teniendo ustedes a la Torá y al Eterno mismo, se extraviaron? ¿Verdad? Fueron infieles al verdadero. Y las naciones, dice, que tienen ídolos falsos y figuras y todo, permanecen a sus dioses, o sea, y son falsos, y todo es falso. Y todo es mentira. Pero al menos ellos permanecen, lo único que tienen de bueno es que son fieles. Sí, son fieles a la mentira, pero tienen fidelidad al menos. Pero el pueblo de Israel, teniendo el verdadero, fueron infieles. Esas son de las cosas que son asombrosas. Pero la respuesta es, les hizo ver que todos necesitamos la misma salvación. Que todos necesitamos al mismo Redentor. Pero obviamente, por otro lado, también hemos hablado, y sobre todo en la serie Yeshua el profeta al cual oír y otras clases, no estamos aquí para recibir lo que nosotros querramos y hacer lo que cada quien haga, lo que cada quien se le antoje, sino para hacer su voluntad y para seguir las pisadas de su Mesías y esperar en él. Y qué interesante, porque en los últimos tiempos, finalmente, con eso concluimos, todo esto y todo lo que recibimos hoy y venimos a
a disfrutar hoy queda en la promesa y en la esperanza. El error, otra vez, sería y es que se deje por un lado la obra del Mesías, el reinado del Mesías y la esperanza del Mesías por la esperanza judía. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde ya no cabe esto. Aquí es donde nadie puede decir, ay, ¿por qué me permitiste perderme tan perdido con el sionismo, con el tehuacanazo y con la sinagoga y con las 10 tribus perdidas y con el hermano mayor? Aquí no es esas cosas, ¿eh? Aquí no es de que, ¿por qué me abandonaste y me dejaste perder con las tribus perdidas y el hermano mayor? No. Aquí se pierde el que quiere, el que no es fiel, el que no busca la verdad. Porque la verdad está escrita. Y el Mesías lo dice tan claramente que no deja lugar a dudas. Voy a mi Padre, les dejo una garantía, pero volveré, prepararé el lugar donde estoy yo, ahí estaremos. Ahí estarán. No hay muerte, no hay hijos, no hay descendencia, no hay, seréis como los ángeles. Al final, esta es la promesa que pues, Mashiach nos deja, en la cual hay que ser fieles. Y bueno, la creyeron ellos, ese remanente la creyó hace 2000 años, fueron los iniciadores. Nosotros tenemos que seguirle las pisadas. Pero, pues maravilloso, este libro nos sigue mostrando luces del Mesías, la revelación del Mesías y también pues el beneficio, ¿verdad?, de este pueblo que batalló mucho, pero que nos trajo el Mesías. Esa es la realidad. No fueron desechados, vuelvo a decirlo, no fueron desechados, aunque quedó solamente un remanente, fueron confirmados y por medio de ellos el Eterno nos mandó el Mesías, su Salvador, su Redentor para nosotros y para todas las naciones, también por supuesto nosotros. Y eso es lo más maravilloso que podemos concluir entre historia, entre profecía, entre el Mesías y su regreso.